donde la serie de estudios que vamos a comenzar y luego continuarán otros hermanos hablando de esto sobre otras religiones, nada que ver con el Evangelio. Por eso en esta noche el título de este estudio está basado en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas vamos a tratar, porque el título de este estudio lleva como nombre el otro evangelio. El otro evangelio. Y Pablo se refirió a este tema y hoy vamos a estudiar por qué Pablo habló de que tratemos de evitar otro evangelio que no sea el que hemos escuchado. Y me motivó llevar a cabo este estudio en una conversación. Ayer Benita me enseña un video donde hay un predicador de eso que aparecen en las redes, que aparece con una de estas ropas interior, exhibiendo una de las ropas interior que abultan las pompis de la mujer. Entonces él decía como que ¿para qué una mujer se compra eso? Yo decía, pero venite, que eso para nada edifica. ¿A quién está edificando lo que está hablando este hombre? Y yo me fui para la sala y yo le dije, no, es que ver esto me da a mí tanta pena, porque definitivamente en este tiempo hay gente que ha querido introducir otro evangelio que no es el de Jesucristo. Y eso me llevó a estudiar un poco la palabra, porque Pablo habló de esto. En los tiempos de Pablo se quiso introducir otro evangelio, que Pablo se levantó en defensa del evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué esto ocurrió? Y veremos la palabra de Dios, porque aún grandes hombres de Dios fueron influenciados por ese otro evangelio. ¿Cuántas cosas nosotros estamos viendo hoy en el tiempo de la tecnología, en el tiempo de las redes sociales? Y estos predicadores, estos ministros que comienzan a hablar cosas que tú la ves, la estudias y tú dices, pero es que esto no tiene ni pie ni cabeza. Si yo baso esto, si le busco un fundamento bíblico, no lo hay. Esto para nada me está edificando. Hay un grupo que se dicen ser la sana doctrina. Y ustedes que saben, los famosos rabacucos, ¿cómo ellos se dieron a conocer? Ellos no se dieron a conocer hablando del amor, de la bondad, del perdón y la misericordia de Dios. No, ellos se dieron a conocer detractando y hablando mal de otros hombres de Dios, hablando mal de mujeres de Dios, diciendo cosas que son inapropiadas, que ni mencionarla, como ellos se referían a hombres de Dios que han sembrado el verdadero evangelio en la República Dominicana, hasta faltarle respeto a un señor, a un varón de Dios, un hermano como es Ezequiel Molina. Hasta ese punto. Eso es lo que se habla, eso es lo que la Biblia refiere, otro evangelio. Donde ustedes ven que se menciona el famoso evangelio de la prosperidad. Mire, yo creo en la prosperidad. Yo creo que Dios nos bendice, pero yo no puedo pararme en este púlpito a manipular a las personas y a decirle como que si Dios hace trueque con nosotros. Yo no puedo decir, si tú das una ofrenda mayor que nena, tú vas a ser más bendecido que nena, porque nena no está dando la misma cantidad que tú estás dando. No, esto es manipulación. Eso es otro evangelio. Amén.
Cuando usted da algo, por ejemplo, de su finanza, usted lo da porque ya el Espíritu Santo trató con usted y porque usted está obedeciendo a la palabra de Dios. No porque desde aquí ninguno de los que se paran a predicar, los hermanos y hermanas que se les da la oportunidad de compartir una palabra, no va a traer otro evangelio, sino el evangelio de la palabra de la sana escritura de Dios. Amén. Y yo quiero comenzar porque Pablo dijo a sí mismo: no hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Aleluya. Y tenemos que ver el trasfondo, el contexto, por qué Pablo habló de esta forma. Y vayamos. Debemos, y yo ponía un título aquí: debemos estar seguros del evangelio que profesamos. Este evangelio que Pablo ha marcado y dado énfasis es el verdadero evangelio de las buenas noticias de reconciliación con Dios, conseguido en la cruz del Calvario una vez y para siempre. El evangelio que a Pablo se le reveló fue el evangelio de la resurrección y el evangelio de la gracia, no solamente para los judíos, sino para toda la humanidad. A Pablo se le reveló que los gentiles también tenían el mismo derecho, o la misma derecho, vamos a usar la misma oportunidad que los que estaban en Jerusalén. Ellos también, por ellos Cristo murió. Cristo no murió por un grupito, Cristo no murió por algunos. Cristo, la sangre del Cordero fue derramada por toda la humanidad. Porque el mismo Jesús dijo: id por todo el mundo. Y parece que a Pedro se le olvidó que Jesús le había dado una ordenanza: id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, entonces este es quien va a ser condenado. Pero el evangelio de la gracia no está sujetado a legalismo. No se puede encerrar a conceptos humanos, a como yo lo entiendo, como yo lo interpreto. No, el evangelio de la gracia está muy claro en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo, cuando va a revelar su palabra, la revela para que todos la entendamos y no la tergiversemos. Amén. Entonces quiero que vayamos al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, en su versículo 6 en adelante, cuando Pablo dice que no hay otro evangelio. Y yo voy a leer en una versión, la versión del lenguaje actual. Si usted tiene una palabra diferente en la Reina Valera, es lo mismo, lo único que se está usando otro sinónimo. Estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado a otro evangelio. Oiga lo que dice esta versión. Pablo comienza, hay una versión que dice que me horrorizo. Hay una versión que dice así. Pero aquí Pablo está tan sorprendido de que hace un viaje, regresa a Galacia y se encuentra que los de Galacia se han pasado a otro evangelio. ¿Cuántas personas que conocen la verdad de Dios, que conocen la libertad de Dios, entonces se pasan a una esclavitud? Gloria al Señor. Yo recuerdo que cuando nosotros, mi familia, pasamos a esta visión, la visión de la restauración, veníamos de una iglesia muy tradicional en la cual se nos enseñaba que una mujer, que las mujeres tenían que estar en el lado derecho, cualquiera, como que estaban así, y los hombres que tenían que estar separados.
También nos enseñaban que las mujeres no podían ponerse ni siquiera un polvito ahí, porque todo era pecado y todo estaba como para que la mujer, todo era señalado para que la mujer no hiciera ni se pusiera nada. Sí, en esa versión. Entonces, se nos enseñó esto. Y ¿qué pasa? Que cuando tú vienes de ese tipo de evangelio tradicional, tú siempre vas a tener un dedo señalando, acusando y enjuiciando. Ese no fue el evangelio que Pablo aprendió. El evangelio que Pablo aprendió, que le fue revelado, fue el evangelio de la restauración. Si tú ves que tu hermano cae, levántalo y restáuralo con espíritu de mansedumbre. En el otro evangelio, si tu hermano se encuentra en cualquier falta, viene lo que llaman, hay que ponerle una disciplina. Pero bíblicamente eso no existe. Eso es un legalismo creado por los hombres. La palabra no dice que el que peca hay que ponerle una disciplina de 2 meses, sentarlo en el último asiento y que nadie lo mire. Eso es otro evangelio que no es el evangelio de la gracia. Amén, mis hermanos. Entonces, Pablo está viendo cosas raras en Galacia. Y dice el versículo 7, en realidad no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes y que quieren trastornar el evangelio de Cristo. Oiga lo que dice Pablo en esta versión. No es que hay otro evangelio, pero sí él tiene que usar el término se pasaron o cruzaron a otro tipo de evangelio, porque este no es el que ellos han aprendido de mí. Gloria a Dios. Mis hermanos, pónganle, Samuel, lléveme un fondito ahí para que esto vaya así como... Sí, para llevarlo un poquito, no. Gloria a Dios. Porque esto es vianda, lo que estamos comiendo hoy, vianda. ¿Sabe que ya no estamos para beber y que lechita? Es vianda. Entonces, si es plátano, hay que tener una agüita para, por si alguien se añuga con esta palabra, póngale un fondo ahí. Aleluya. Entonces, oiga lo que dice. Pero si alguien les anuncia, Pablo es tan preciso y tan enfático que le dice a ellos lo siguiente: pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya le hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. Wow. Pablo está hablando serio aquí, Pascual. Si alguien me viene con otro asunto que no es el evangelio del perdón, de la gracia, de la restauración, es verdad que debemos predicar y decirle a la gente que si tú no te arrepientes, es verdad, hay un infierno, pero la gente sabe que hay un infierno. La gente sabe que está viviendo un infierno. Nosotros debemos predicar que hay alguien que te puede librar del infierno. Hay alguien que te puede sacar del lodo cenagoso de la desesperación que tú estás. Hay alguien que puede extenderte la mano. Es el evangelio de la gracia, no el evangelio de la condenación, de la acusación. Gloria a Dios. Y Pablo le dice: pero si a alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya le hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. No importa si se trata de mí mismo. Oiga lo que dice Pablo. No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. No importa. Por eso, y yo me preguntaba, ¿por qué Pablo menciona un ángel Exiori y hace esa comparación? Porque él tiene, a él se le reveló
de que Satanás se viste de ángel de luz. Satanás se viste de ángel de luz y Satanás tiene toda la capacidad para traer confusión y engaño y mentira. Amén. Entonces Pablo primero se pone a él de ejemplo. Si yo mismo, es como que si ustedes comienzan, si yo salgo con una cosa rara, como que yo le diga, que yo comience a llamar a una de las hermanas, sierva de Dios, necesito hablar contigo, pero a sola. Yo quiero ir a tu casa y que tú me esperes solita, que no esté nadie allá. Hermano, usted tiene que ponerse moca. ¿Qué le pasa al pastor? Que tiene que hablar conmigo a sola. Como apareció uno aquí una vez. Apareció uno una vez que estaba profetizando. Amigo mío, estudió conmigo en la escuela, en el liceo. Y apareció un muchacho, yo sé que él era cristiano por muchos años. Y no tenía donde congregarse. Vino aquí y quería meterme otro evangelio. Entonces comenzó a llamar a algunas hermanas. Y que Dios tenía una palabra, pero que nosotros no podíamos saber. Mire, cuando alguien le dice a usted y que sus pastores no pueden saber lo que le están diciendo, entonces usted tiene que ponerse moca porque le viene con otro evangelio. Todo lo que venga, dice que Dios, no, espérate. Esa palabra, yo quiero llamar a la pastora o llamar al pastor para que le escuche. Entonces, ese varón tuvimos que denunciarlo públicamente porque él comenzó a llamar a algunas hermanas y a decir que él tenía una palabra de parte de Dios, pero que esa palabra él tenía que dársela, que su esposo no estuviera ahí. Oh, pero ¿y este desgraciado de dónde salió? Y como eso sí que Benita lo agarró primero y yo lo hablé, y entonces Benita lo cogió después. Le dimos de coco y de leche, jamás apareció. Porque a eso hay que hablarle y decirle, tú no puedes venir, tú tienes que decirle, no, tú tienes que arrepentirte, porque lo que tú te estás haciendo, tú te estás dando usar del mismo diablo. ¿Cómo que tú estás llamando hermana? Gracias que esa hermana no lo dijo de una vez. Pero ya lo había hecho como con 4 hermanas. Que se le aparecía de... Aquí estoy yo. Di que me trajo Dios. Dios me mandó. Buen charlatán. No le dimos una pela con el chucho mojado porque Dios es grande. Queriendo meter otro evangelio. Por eso, téngase mucho cuidado quién le está dando palabra profética a usted. Se tiene que filtrar. Tú me vas a dar una palabra. Si no es alguien de tu congregación que tú sabes que te va a dar, que viene con una palabra de Dios, no, espérate. Yo necesito que alguien sea testigo de lo que tú me vas a decir de parte de Dios. Porque si es de Dios, Dios lo va a confirmar. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, versículo 9, lo he dicho antes y ahora y lo repito, si alguien les anuncia un evangelio diferente del que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios. 2 veces Pablo le repite el mismo tema. Pablo lo recibió de Jesucristo. Ahora, versículo 10, yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. No busco quedar bien con los hombres. Si yo quisiera quedar bien con los hombres, yo ya no sería un siervo de Cristo. ¿Y sabe por qué Pablo dijo eso? Porque Pablo venía de ser un hombre de influencia en el imperio romano. Un hombre con la sabiduría del judaísmo. Un hombre que se sabía la ley de Moisés así y que conocía al dedillo todo lo que tenía que ver con la religión. Un hombre que estaba muy
el concilio de Jerusalén, y era lo que a ellos, por eso es que nosotros no usamos esa palabra, la palabra concilio, porque la palabra concilio, el concilio fue que mandó a matar a Esteban, el concilio fue que mandó a Jesucristo. Entonces yo no entiendo cómo nosotros los hijos de Dios todavía estamos usando esa palabra de que concilio. En nuestra visión de restauración no usamos la palabra concilio. No rechazamos a los hermanos, son dos cosas diferentes. Rechazamos la palabra concilio como para nosotros afiliarnos, gracias al Señor, que somos de una visión independiente. Amén. Que esto no le pertenece a ningún concilio, que nadie va a venir a quitar, a decir hay que mover el pastor y todo le pertenece al concilio. No, todo le pertenece a la iglesia que se ha fajado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, el concilio apoyaba totalmente todo lo que Pablo hacía. El concilio fue que mandó a Pablo a perseguir a los creyentes. En una de esas persecuciones que Pablo tiene ese gran encuentro en Damasco, iba a perseguir la iglesia, y por eso a Pablo se le reveló el evangelio de la gracia, porque él entendía, y como yo, persiguiendo la iglesia, de mí Dios tuvo misericordia. Por eso yo soy un abortivo, yo soy el menor de todos los apóstoles, a mí que me cogió Dios. Entonces, mis amados hermanos, cuando Cristo se revela en nuestras vidas, no se revela una religión, no se revela un evangelio raro, se revela el evangelio que Cristo vino a pregonar, arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. El evangelio del arrepentimiento y de convertirnos en nueva criatura en Cristo. Aleluya. Mire aquí, yo le mencionaba esto, la versión que dice estoy maravillado. En otras versiones se utiliza la palabra estoy horrorizado. Pude ver la urgencia de Pablo para escribir la carta y nos revela el estado en que se encuentra. El apóstol como que está en shock al escuchar lo que está pasando en las iglesias de Galacia. El apóstol ha entrado en una actitud de sorpresa. No está enojado, hay consternación, más bien que indignación, asombro en lugar de resentimiento. Aunque Pablo les reprocha, no los rechaza, porque nosotros no estamos para rechazar. Porque ese amigo mío, si yo lo veo, yo lo voy a saludar y le voy a dar un abrazo. No es mi enemigo, pero en ese momento él estaba trayendo confusión a la iglesia. Estaba trayendo otro evangelio que tuvimos que reprenderlo. Se fue, no aceptó la reprensión, se fue. Amén, gloria a Dios. Dios nos quitó. Aleluya. Entonces, ahora vamos a ver. ¿Qué dice Gálatas? Gálatas capítulo 5, en su versículo 10 dice, y yo tengo confianza, porque Pablo ahora dice de la iglesia de Galacia, porque Pablo tenía la esperanza de que ellos iban a ser restaurados. Entonces Pablo dice, y yo tengo confianza en el Señor de que ustedes no van a pensar de otro modo. Pablo le está diciendo, ya Pablo como que le baja un poco la guardia después de la exhortación y la corrección, le dice, yo tengo la confianza en el Señor de que ustedes no van a pensar de otro modo, pero Dios castigará a ese que los anda perturbando, no importa quién sea. Por eso Dios va a enviar su juicio. Cuando la palabra menciona piedra de tropiezo, muchas veces nosotros pensamos que fue que yo hice caer a alguien y nos vamos y nos imaginamos que fulano ofendió a una persona y por eso se fue de la iglesia y entonces piedra de tropiezo. No, la verdadera piedra de tropiezo son los que traen la confusión a la iglesia y meten otro evangelio que no es el de Jesucristo. A eso le va a caer la maldición, a eso le va a caer la mano poderosa de Dios. Y Pablo se lo repite aquí, pero Dios castigará a ese que los anda perturbando, no importa quién sea. Pero ¿quién que lo va a castigar? Nosotros.
Dios. Dios. Usted y yo lo que tenemos que tener un espíritu de discernimiento para discernir cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios. Yo siempre le he dicho, yo no ando mucho detrás de que viene que si yo qué, yo voy, no. Yo voy, si me invitan, yo estoy ahí. Pero yo no me ando moviendo, visitando iglesia. Pastor que está operando en cualquier barrio, cualquier residencial, cualquier parte del país, gloria a Dios, que Dios lo siga usando, que conquiste su territorio. Pero nosotros aquí que estamos plantados y tenemos muchos pastores amigos y nos movemos cuando nos invitan. Por ejemplo, hago este paréntesis. Por ejemplo, el 30 de diciembre nosotros vamos a celebrar la fiesta del Espíritu Santo. Nos vamos a la San Vicente, la iglesia del apóstol, pastor Daniel Aquino. Nos vamos toda la iglesia para allá a celebrar con ellos la fiesta del Espíritu Santo, porque allí todo nos lo entregaron a nosotros. La parte de la alabanza, la predicación. Entonces tenemos que ir todo allá a apoyar y estar, porque vamos a ser de bendición. Amén. Gloria a Dios. Así que tome eso en agenda, que va a estar glorioso. Pablo, quiero hacer este comentario aquí. Pablo ya ha expresado su gran asombro debido a que los cristianos de Galacia, quienes habían creído en Cristo tan profundamente y con gran regocijo cuando les trajo el mensaje del evangelio, ahora estaban abandonando a Cristo para creer un evangelio diferente, una versión pervertida del evangelio. Una versión pervertida, porque si no es el evangelio de Jesucristo, es un evangelio que viene dañado. Hay una perversión, gloria a Dios. La perversión era que había un grupo, había un grupo de judíos religiosos que se dedicaba a ir a lugares donde los no judíos, conocidos como gentiles, habían creído en la predicación de Pablo y recibido la salvación de sus pecados al confiar en la muerte de Cristo por esos pecados en la cruz. Estos judaizantes no podían soportar la idea de que estos gentiles creyeran haber recibido la salvación de Dios sin haber tenido que seguir la ley de Moisés. Oigan lo que estaban eso. Oigan lo que trajo el otro asunto del otro evangelio. Porque ese grupo que venía de la religión, del sistema, aceptaron a Cristo y comenzaron a ver y como, wow, esta es otra cosa, pero no soportaban. Es como que si nosotros creamos una secta, la secta de los santos del nuevo pacto, solo ellos, y nosotros no decimos solamente nosotros, nadie más, no podemos, y comenzamos a ponerle condiciones a la persona. No, a ese lo aceptamos aquí, pero si él trae una ofrenda de 150,000 pesos, entonces lo escribimos y él está con nosotros. No, perversión, manipulación, perversión. Amén. Entonces comenzaron estos judíos al poner al menos a los gentiles, diciendo, pero ¿cómo que esto que no conocieron nunca la ley de Moisés y que ahora ellos van a ser salvos? Se creyeron mejores. Por eso tú ni yo nunca podemos creernos mejor. Nosotros jamás menospreciaron a ningún hermano, no importa de dónde vengan. Si aceptó a Cristo, es mi hermano. Su doctrina yo la dejo a un lado, se la respeto, pero es mi hermano en Cristo, porque si Cristo está en su vida, yo no tengo nada que ver, que tenga su sistema o tenga su forma en su religión, pero no puedo rechazarlo. No estamos llamados a rechazar a nadie, Natanael. Amén. Si alguien toca raro en la batería, tú tienes que amarlo también. Ten cuidado si te pones a decirle, diga que tú tocas mejor. Gloria a Dios. Habían creído, oiga, en la predicación de Pablo y recibido la salvación de sus pecados al confiar en la muerte de Cristo.
Entonces, le leo el último párrafo que dice: entonces comenzaron a enseñar que la verdadera salvación requería tanto la fe en Cristo como una obediencia acérrima a la ley de Moisés. Tú no puedes ligar la harina con la arena. Amén. Arena va sin H y harina lleva la H. Entonces son dos cosas diferentes. La arena no se come, la harina sí. Si la mezcla, está armando un lío. Luis, ¿cómo que se dice que no se liga la magnesia con qué? Con la maicena también, Luis. Oye, Karina, oye esto. Ellos comenzaron a enseñar otro tipo de evangelio, queriendo mezclar la ley con la gracia. Tú no puedes meter el antiguo pacto con el nuevo pacto de la gracia. Por eso, ¿por qué? ¿Qué pasó en la boda de Canaán? ¿Qué pasó en la boda de Canaán? ¿Qué Jesús dijo? Que tú no puedes ligar el vino nuevo ni ponerle un remiendo a un vestido nuevo. Amén. De eso estaba hablando Jesús. Tú no puedes ligar el evangelio de la gracia con la ley de Moisés. Aleluya. Estamos en un nuevo pacto de la gracia. Aleluya. Sorprendentemente para Pablo, algunos de estos cristianos Gálatas le creyeron. Pablo ahora maldice a cualquiera que enseñe una versión del evangelio de Jesús diferente a la que escucharon de él. Pablo escribe que esto lo incluye a sí mismo, incluso a un ángel del cielo. Si alguien modifica o ajusta o cambia el evangelio por cualquier motivo, eso entonces ya no sería el evangelio y la verdad se habría distorsionado totalmente. Por eso hay de aquel que le añade, aunque sea una tilde, a la palabra de Dios, dice la Escritura. Hay de aquel que le añada a este evangelio. Ahora vámonos a Gálatas, porque mire, en las tres versiones de la Biblia del lenguaje actual dice lo siguiente: pero si aún nosotros, un ángel del cielo, os anuncia otro evangelio contrario al que nos hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa sea maldito. La otra versión: pero si aún nosotros, a un ángel del cielo, les anuncia otro evangelio contrario que le hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. La Nueva Versión Internacional, la NBI, dice: pero aún así algunos de nosotros, a un ángel del cielo, le predicaron un evangelio distinto del que le hemos predicado, que caiga bajo maldición. Wow. Esto está muy serio, hermano. ¿Y cuánta gente relaja con el evangelio de Jesucristo? Me voy a Gálatas capítulo 2. Bueno, yo voy a leer aquí esto primero, rapidito. En el capítulo 2 de Gálatas, oigan cómo comienza el asunto. 14 años después, fui otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevé a Tito conmigo. Fui porque Dios me había mostrado que tenía que ir, y allí expuse ante la comunidad el evangelio que anuncio a los no judíos. Y los expliqué también en privado antes a aquellos que eran reconocidos como de mayor autoridad, para dejar en claro que lo que yo estaba haciendo o había hecho no era trabajo inútil. Pablo le está diciendo: lo que yo hice en Galacia no fue un trabajo inútil, hubo fruto, porque ahí se levantó una iglesia de poder. Allí yo prediqué, allí yo establecí la palabra de Dios. Y Pablo le está diciendo aún a aquellos que eran hombres de autoridad porque venían del judaísmo y se arrepintieron y escucharon a Pablo. Entonces Pablo habla con ellos de manera pública, de manera privada, y le dice lo siguiente. Entonces dice: yo le expliqué también en privado ante aquellos que eran reconocidos como de mayor autoridad, para dejar en claro que lo que yo estaba haciendo no lo había hecho, no era de trabajo inútil. Versículo 3: pero ni siquiera Tito, que estaba conmigo y que era griego, fue obligado a someterse al rito de la circuncisión. Porque aquí viene el problema. Ellos le estaban exigiendo a los gentiles que tenían que circuncidarse.
Pero eso venía de la ley de Moisés y se le aplicaba a los judíos. Por eso hay tantas cosas que no nos aplican a nosotros como iglesia de Jesucristo, que le pertenecen a ellos como pueblo en su cultura. Imagínense que nosotros dejemos de cantar un merengue porque ya tenemos que cantar canciones hebreas. Y yo diga, aquí todo el mundo tiene que estudiar hebreo. Y nosotros somos hebreos, nosotros somos judíos, nosotros somos dominicanos. Dios nos dio a nosotros una gracia, nos dio una música. Y con esa música vamos a alabar a Dios. Por eso estamos en la multiforme gracia, porque a cada pueblo, a cada nación, Dios le dio una gracia. Entonces no podemos, podemos cantar una canción que mencione el nombre de Dios en hebreo o en arameo. Imagínese, yo diga, Luis, usted tiene que estudiar arameo para que usted pueda tocar el piano. Luis, pero pastor, arameo, abusador. Póngame a estudiar creol, por lo menos, que es más cerca. No, hermano. Entonces, Pablo está viendo todo esto. Dice entonces el versículo, ¿dónde me quedé? Versículo 4. Algunos falsos hermanos se habían metido entre nosotros a escondida para expiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús y hacemos otra vez esclavos de la ley. Es como que otra vez comencemos y no vayamos a la tradición. Y que yo le diga, no quiero ver hermana con cosas de que águila cibaeña aquí. Provocando al pastor. ¡Fuera! Es una infiltrada. Dios bendiga a la sierva Jacqueline que vino con su asunto de las águilas. Bendíganla, señores, que están ganando unos jueguitos ahí, gracias a Dios. Miren, mis hermanos, es como que comencemos a imponer cosas que no aplican a nuestro contexto cultural. No somos. Yo no puedo ahora decirle, todas las hermanas tienen que cubrirse, usar un velo. Hay iglesia, hay grupos cristianos que usan el velo. Yo no se lo voy a condenar. Si ustedes no han entendido, pero bíblicamente Dios manda a la mujer a cubrirse porque en aquel entonces, en ese contexto histórico y cultural de los judíos, la mujer tenía que cubrirse. ¿Saben por qué? Porque tenían que representar que ellas tenían una cobertura, tenían una cabeza. El hombre estaba siempre por encima de la mujer en esa cultura. Amén. Pero cuando venimos a Cristo, Pablo dice, ya no importa que sean griegos, esclavos, libres, ya somos uno en Cristo. No me venga otra vez a esclavizarme con asuntos de tradiciones. Amén. Es como que yo comience a hablar, las hermanas, no quiero hermana con pelo corto. Hermana que se recorte el pelo, ahí mismo está en pecado. Mira, sierva, varón, usted se ve bien con su pelito, quédese ahí con su pelito corto. Es como que yo comience a hablar de cosas como esa, y que no se pongan un pintalabio. Eso es volver otra vez a la ley de Moisés. Entonces Pablo se encontró con esto. No. Se metieron unos hermanos, se infiltraron algunos otra vez a estar hinchinchando. Versículo 5, escuchen esto. Estamos casi acabando. Pero ni por un momento nos dejamos llevar por ellos, porque queríamos que la verdad del evangelio permaneciera en ustedes. Pero no me añadieron nada nuevo los que eran reconocidos como de mayor autoridad, aunque a mí no me interesa lo que hayan sido ellos, porque Dios no juzga por las apariencias. Pablo está hablando bien claro. Por eso me gusta esta versión. Versículo 7, al contrario, reconocieron que Dios me había encargado el trabajo de anunciar el evangelio a los no judíos, así como a Pedro le había encargado el trabajo de anunciarlo a los judíos. Resulta que
Pedro decide quedarse en Jerusalén. Pero Pedro también fue influenciado por las autoridades del judaísmo, porque Pedro defendía que los gentiles tenían que circuncidarse, porque si no, no eran salvos totalmente. Y de ahí vino la situación, porque incluso hasta Pedro, y lo vamos a leer ahora mismo. Entonces dice, oiga, dice hermano, así como a Pedro le había encargado el trabajo de anunciarlo a los judíos, pues el mismo Dios le envió a Pedro como apóstol a los judíos. Me envió también a mí como apóstol a los no judíos. Versículo 9, escuchen este versículo 9. Santiago, Cefas y Juan. Recuerden que Cefas es el mismo Pedro. Cefas es el mismo Pedro. ¿Ok? Santiago, Cefas y Juan eran tenidos por columnas de la iglesia. Reconocieron que Dios me había concedido este privilegio y para confirmar que nos aceptaban como compañeros, nos dieron la mano a mí y a Bernabé y estuvieron de acuerdo en que nosotros fuéramos a trabajar entre los no judíos, mientras que ellos trabajarían entre los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que he procurado hacer con todo cuidado. Pablo está llevando, mire, al pie de la letra todo, porque Pablo reconocía la autoridad que había en Santiago y en Pedro. Santiago y Pedro anduvieron con Jesús, fueron ordenados por Jesús. Y Pablo sabía, pero yo soy un chivito al tejobo, delante de todos los hombres, yo tengo que someterme a ellos. Pero Pablo, Dios le dio una mayor revelación que a ellos dos. Ay, ¿saben por qué? Porque Pablo se abrió al Espíritu Santo y no se limitó a entender, a decir, no, espérate, el judaísmo, ok, Cristo me salvó, pero yo tengo que seguir diciéndole a ellos que tienen que llevar la ley de Moisés también. Ojo por ojo y diente por diente. No, un nuevo mandamiento os doy, que ame a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. Entonces, solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, cosa que he procurado hacer con todo cuidado. Y yo resalté los versículos que ustedes ven que está resaltado en rojita, porque miren lo que dice. Pero cuando Cefas, refiriéndose a Pedro, fue a la ciudad de Antioquía, lo reprendí en su propia cara, porque lo que estaba haciendo era condenable. Pues primero comía con los no judíos hasta que llegaron algunas personas de parte de Santiago. Entonces comenzó a separarse y dejó de comer con ellos porque tenía miedo de los fanáticos de la circuncisión. Entonces ustedes ven que hay personas fanáticas desde aquellos tiempos que quieren implementar e imponer cosas que no vienen de Dios, cosas que no están escritas, que son legalismo. Por eso aquí, mis hermanos, ustedes ven que nosotros bautizamos a una hermana aun si su esposo no es cristiano. Porque ¿qué tiene que ver? Esa hermana fue ella, el evangelio y tu relación es personal con Dios. No le ponemos de que no, que para tú bautizarte primero tú tienes que casarte. No, la Biblia no dice eso, mis hermanos. La Biblia dice, al que cree y fuere bautizado será salvo. Por eso todo su invento nosotros rompimos con todo esos paradigmas, porque no está escrito en la palabra de Dios. Amén. Entonces, si a usted le pregunta, ¿y por qué lo bautizaron si su esposo o su esposa no es cristiano, si ellos no son casados? La palabra dice que si alguien está con alguien que no es cristiano, no se separe. Al contrario, manténgase con ese hombre. Ahora, si él se va, no le caiga atrás, suéltelo. Ay, suéltelo. No se enyugue. Si Dios lo libró de un yugo a usted, hermano, no se vuelva a enyugar, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces, yo les dije que hay que poner musiquita porque esto es vibre lo que estamos comiendo.
Ven. Por eso dice, pues primero, oye en qué estaba Pedro. Pedro iba a la casa de los gentiles, le preparaban un manjar y allá se lo comía. Y después comenzó a sacarle pie a los gentiles, porque por ahí andaba la gente de la circuncisión y él comenzó a hacerle coro a ellos. Por eso Pablo lo llama capítulo y le dice 3 cositas. Pues primero comía con los no judíos hasta que llegaron algunas personas de parte de Santiago. Entonces comenzó a separarse y dejó de comer con ellos porque tenía miedo de los fanáticos de la circuncisión. Y los otros creyentes judíos consintieron también con Pedro en su hipocresía. Ve, como cambia de nombre, de Cefa a Pedro. También con Pedro en su hipocresía, tanto que hasta Bernabé se dejó llevar de ellos. ¿La cual? Pero Bernabé andaba con Pablo. Emilio, Bernabé andaba con Pablo. Pero la influencia era tan fuerte que hasta Bernabé se dejó arrastrar. Gloria a Dios. Entonces usted tiene que no está enseñando esta palabra, que no está enseñando este estudio en esta noche. Nosotros de lo único que nos debemos dejar influenciar es por el Espíritu Santo y por su palabra. Si viene alguien con otra cotorra rara, dice la palabra, deséchalo. Varón, usted me viene con cosas que yo no la veo en la Biblia. Usted es mi hermano, pero no podemos. Yo no comparto eso. Amén. Igual con los hermanos, no son hermanos, los testigos de Jehová no son mi hermano. Que no acepta a Cristo no es mi hermano. Entonces, yo tengo compañeras de trabajo que son testigos de Jehová y no hablamos de eso porque ya yo hablé con uno y dije, mire, si usted no acepta, dice la palabra, usted no va para ningún cielo. Y me viene con un asunto raro. Por eso vamos a estar estudiando las diferentes religiones, qué profesan, qué hablan. Pero hay que comenzar por esta. ¿Ven? Dice entonces, por eso el versículo 14, por eso cuando yo vi que no se portaban conforme a la verdad del evangelio, le dije a Cefas, delante de toda la comunidad, tú que eres judío y has estado viviendo como si no lo fuera, ¿por qué pues quiere obligar a los no judíos a vivir como si lo fueran? Pablo le dice, pero acá, pero varón, ahora usted quiere imponerle a los gentiles que no conocen nada de tu cultura judía a que tienen que circuncidarse para ser salvos. Pero ven acá, Pedro, ¿y dónde está la gracia que tú aprendiste de Jesús? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está el evangelio del amor? Y ahí está el origen del conflicto, ya yo se lo leí, está ahí. Pero aquí, en esta versión del lenguaje actual dice, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlo y mandarle que guarden la ley de Moisés. Todo comenzó en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, en el inicio de la iglesia, que comenzó el evangelio a expandirse y muchas personas comenzaron a creer por todo lo que hacían los apóstoles, pues entonces se infiltraron algunos que realmente no estaban sirviéndole al Señor de corazón, sino que vinieron con la misma cultura de la religión judaica para tratar de confundir el verdadero evangelio de Jesucristo. Hermanos, Satanás donde ve una cosita se quiere meter para dañar la iglesia. Pero algunos, mi último, ya estoy acabando. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlo y mandarle que guarden la ley de Moisés. Entonces, ahí es posible, en Antioquía haya comenzado todo esto. Léase, ahí leímos a Gálatas, pero siga leyendo en su casa el libro de los Hechos, capítulo 15. Yo se lo voy a recomendar. Ahí está cuando Pablo, eso es, se lo voy a mandar al grupo este comentario, el comentario que tengo aquí. Quiero ya cerrar con
con esto. La confrontación de Pablo, ya la leímos. Pablo los reprende en Antioquía, lo leímos también. Entonces quiero cerrar con esto. Gálatas capítulo 2, 11 y 14 tuvo lugar después de Hechos 15, 12 y 15. Entonces es evidente lo lejos que Pedro había caído de su conocimiento de la gracia de Dios y de la libertad que Cristo proporcionaba. En cualquier caso, el incidente de Antioquía es un encuentro con moraleja y nos recuerda que todo el que se cree fuerte debe tener cuidado de no caer, porque en aquel momento Pedro se creía más por encima de Pablo, pero Pablo no servía a Pedro, Pablo le servía a Jesús. Ese era el asunto. Por eso Pablo estaba muy claro en lo que se le había sido revelado. Aleluya. En cualquier caso, el incidente de Antioquía es un encuentro, leía eso, y nos recuerda que todo que se cree fuerte debe tener cuidado de no caer. Según 1 Corintios, que lo vamos a leer al final, nunca somos demasiado grandes para fracasar. Nunca somos demasiado grandes para fracasar. Pedro aprendió que esa lección es más de una ocasión. Recordemos su insistencia en que nunca negaría a Cristo justo antes de hacerlo. Y 1 Corintios, cierro con esto. Así que el que cree estar firme, tenga cuidado que no caiga. Ahí dice de no caer. Amén. Gloria a Dios. Mi pregunta, ¿qué usted aprendió en esta noche? No me pusieron en la mesa hoy ahí. ¿Están ahí? Natanael, venga usted aquí. Venga. ¿Qué tú aprendiste de esto? ¿Qué tú te llevas de este estudio? Y venga aquí. Con la promoción del gozo está aquí, que viene pronto. Dios le bendiga. Nosotros primero tenemos que conocer la palabra para saber qué viene de parte de Dios y qué no viene de Él. Y cómo conocemos la palabra, escudriñándola. O sea, vimos aquí que no podemos aceptar un evangelio que no venga basado en la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Luis. ¿Qué usted aprendió que nos puede edificar a todos? Escribí varias cosas, y es que hay otros evangelios fuera, pero que nada más hay un solo, y es el de la gracia, el de construir, levantar al caído, no de condenarlo, y que nosotros no podemos traer cosas ya de las que Dios nos libertó para donde Dios nos ha establecido, y que el Señor solo dejó un solo evangelio, y es que yo debo de amar a mi prójimo como a mí mismo. Gloria a Dios, terrible. Déjeme llamar dos que no tienen, por eso son más viejos en el evangelio. Déjeme llamar Sierva. Venga acá, por favor. No, yo voy a andar, usted no se preocupe. No se preocupe. ¿Qué usted aprendió en esta noche? Bueno, que no tenemos que dejarnos influenciar por otras iglesias, otras culturas, porque para eso Jesucristo murió por nosotros y nos dejó la gracia. Y Él liberó la ley de Moisés cuando Él dijo: yo soy quien vino a libertar, yo soy la palabra. Pero vaya a predicar, Sierva. Sierva, pero vaya a predicar, porque usted trae un mensaje ahí. Gloria a Dios. Sierva Charlot, cerramos con usted. Que no importa quién venga con un evangelio diferente, si viene con uno diferente a lo que está establecido en la palabra de Dios, es considerado anatema, enemigo de la gracia. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuánto hemos sido edificados? Amén. Gloria a Dios. Démosle gracias al Señor. Padre, gracias por enseñarnos tu palabra. Gracias porque tú nos has bendecido con ella. Gracias. Gracias porque tú nos edificas con tu palabra, que seamos hacedores de ella.
y no oidores olvidadizos. Gracias por la iglesia que nos hemos juntado, nos hemos reunido en tu nombre para alabarte, bendecirte, exaltarte, orar los unos por los otros, orar por la nación y sobre todo irnos con este manjar que es tu palabra para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que los hermanos de la transmisión sean todos bendecidos.